¿Pasa a vosotros, hermanos? Pueden tomar sus asientos. Y allá nuestros hermanos que se encuentran desde sus hogares o en donde estén escuchando esta transmisión, a ustedes también, y muy buenas tardes a sus compañeros o amigos que nos escuchan por primera vez en esta tarde. Es en verdad una grande bendición estar aquí con ustedes, poder vernos más y de reunirnos para alabar a nuestro Dios, como decía ese canto. Él nos da la salud, nos da el existir y todo lo que vemos. Porque a pesar de todo, hermanos, la vida, con todo lo que hay o a veces pasa, la vida aún es bella, es hermosa. Poder levantarse, poder tomarse un rico café caliente en las mañanas, para los que tomamos café, y tener salud, y sobre todo conocer de este Dios todopoderoso, que sabemos que sin Él no existiríamos, sin Él no le encontramos a la vida. Es por ello que vamos hoy en esta tarde a escudriñar la palabra de nuestro Dios, a estudiar un mensaje de suma importancia, ya que esto, hermanos, este mensaje del que vamos a estudiar esta tarde, es un mensaje de exhortación, de recordatorio de que hemos sido llamados para una obra, y esa es imitar a los siervos y siervas de Dios, y sobre todo y principalmente imitar al Hijo de Dios, para que podamos ser llamados dignos hijos de Dios también. El título le he titulado La humildad del Hijo de Dios. La humildad de Jesucristo. Y es importante que tengamos claro quién era Jesucristo, quién es, porque sabemos que vive, y qué hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Obviamente no vamos a imitar a alguien que no conocemos. Si yo les pidiera que imiten a una persona que no conocen, pues no sabrían qué imitarlo, porque no saben qué hacía, cómo lo decía o cómo lo hacía. Es por ello que si vamos a imitar a Jesucristo, debemos saber qué hizo y cómo lo hizo, porque solamente sabiendo lo que hizo y cómo lo hizo vamos a poder tener certeza, la seguridad de que lo estamos haciendo bien, de que estamos cumpliendo nuestro trabajo hacia con Dios. Si no, no sabríamos cómo calificar nuestras acciones. La humildad, Hijo de Dios. Ya también pido que tenemos como seres humanos que naturalmente pensamos, bueno, alguien que tiene un alto rango, una alta posición, alguien de una familia pudiente, pues se creen, ¿verdad? Se sienten orgullosos, se sienten que lo pueden todo, porque no tienen limitaciones. Y alguien que es humilde, pues siempre pensamos, no, pues es alguien que quizás viste humildemente, con ropas quizás no de marca, alguien que es sencillo, alguien que es pobre económicamente. Y es un pensamiento erróneo, porque puede haber personas pobres económicamente y a la vez no son humildes, a la vez son orgullosos, y puede haber personas pudientes con alto rango y son humildes. Y el ejemplo más grande que vamos a ver en esta tarde es que el Hijo de Dios
muestra una humildad que nos debe de cambiar esa forma de pensar, que no porque soy de una familia pudiente, no porque yo tengo una carrera y otros no tienen una carrera, ya me siento más, porque suele pasar, o tengo una mejor profesión que otros y ya me siento más. No, eso es carecer de humildad. El Hijo de Dios vino y nos dejó un claro ejemplo de lo que es verdaderamente humildad, y en esta tarde la vamos todos juntos a estudiar. Pero tengo la costumbre de que busco en el diccionario qué significa esas palabras que que estudiamos, como en este caso la humildad. ¿Qué es realmente humildad? ¿Qué significa humildad? Y se los quiero leer, que según el diccionario, la palabra humildad significa, que viene del latín humilitas, y es una condición de la persona que actúa sin orgullo, sin presumir sus méritos y reconociendo sus defectos o sus errores. Es una condición de aquella persona que actúa sin orgullo y sin presumir sus méritos y reconoce sus errores. Eso es ser humildad. Entonces, una persona pobre puede ser pobre, pero cuando se equivoca no reconoce que se equivoca. O una persona pudiente, cuando se equivoca, reconoce y dice: sí, me equivoqué, discúlpame. Está mostrando humildad. Eso es humildad. Ahora, sinónimos de humildad: viene siendo modestia, recato, reserva, sencillez, etcétera. Sinónimos, palabras que significan casi lo mismo: modestia, recato, reserva y sencillez. Antónimos, lo contrario de humildad, viene siendo vanidad, soberbia, orgullo, etcétera. Alguien que no es humilde es vanidoso, soberbio, orgulloso, etcétera. Es lo contrario a humildad. Entonces es importante que entendamos el significado de las palabras, y es lo que vamos a ver, lo que es la humildad del Hijo de Dios, ya que en el mundo ha habido muchos problemas. Se han roto familias, amistades de largos años, e incluso países se han enemistado por no tener humildad. Se hace un caos. Es por ello que es importante que entendamos claro este mensaje, porque dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 28 al verso 30, palabras del Hijo de Dios. San Mateo capítulo 11, verso 28 al verso 30 nos dice así. Ustedes lo buscan, lo leen con su vista y yo lo leo en voz alta, y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Aquí tenemos un secreto revelado, porque muchos no reconocen esto y no saben esto. ¿A quién iremos a aprender? Que nos ayude, que nos enseñe, ¿verdad? Dicen por ahí que más sabe, ya saben, alguien por los años que tiene y la experiencia que ha vivido, que en sí lo que vivió. Vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque muchos, por no conocer de esta verdad, no conocer de la humildad realmente, tienen muchos problemas familiares, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, etcétera.
y ya no saben qué hacer. Pero aquí tenemos una solución, porque Él nos dice que vengamos a Él, y ahora que venimos, ya que venimos a Él, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de Él. Bueno, ya venimos, ya escuchamos que debemos aprender de Él. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver algunos ejemplos de humildad que nos dejó claro que no va a ser difícil de entender, ya que su yugo, dice, es fácil y ligera su carga, y obviamente lo es, porque en Él no había orgullo, en Él no había ese sentimiento de soberbia, que Él, siendo el Hijo de Dios, podríamos pensar, pues es que es el Hijo de Dios. Si alguien que no es hijo de Dios y solamente es hijo de algún político muy poderoso o un presidente de un país, se cree que lo puede todo, siendo el Hijo de Dios, realmente lo podía. Tenía poderes inigualables. Pero dice: vengan a mí, aprendan de mí. Y nos exhorta, así como vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 46 al 49, nos dice, Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, una pregunta, empieza con una pregunta y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Nosotros y muchos en el mundo se dicen ser cristianos y que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, el cual murió en aquella cruz por nuestros pecados. Pero aquí estas palabras que nos dice el Hijo de Dios: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? No hacéis lo que digo. ¿Y qué nos decía Él? Que si alguien venía y te daba una bofetada en una mejilla, pon la otra. Eso nos dijo Él. Pero y naturalmente, ¿qué hacemos nosotros? No, me da una y yo, ¿por qué me pegas? ¿Qué te hice? O se la devuelven. Porque aquí Él nos pregunta esta pregunta de reflexión: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Nos dicen algo, quizás ofensivo, y difícilmente nos callamos o guardamos silencio y evitamos contestar con lo mismo. Porque Él lo hizo, y vamos a ver algunos ejemplos en esta tarde. Vivió momentos, circunstancias donde Él pudo decir: yo soy el Hijo de Dios.
y pudo defenderse, mas no lo hizo. Y no lo hizo primordialmente porque nos dio el ejemplo. Entonces vemos aquí, dice él, que aquel que viene y escucha sus palabras es semejante a un hombre que edifica su casa en una roca, y que vienen río, fuertes vientos, y la casa no se cae. La casa no se cae. Pero aquel que no escucha lo que él dice es como alguien que edifica su casa en la tierra, y viene también el viento y el río y se la lleva, y hay mucha ruina, pérdidas. ¿Cuántos venimos y escuchamos que en sábados o en otros días, predicaciones donde nos exhortan a que perdonemos, a que oremos por aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen, y no lo hacen? A que seamos humildes como Él, y son orgullosos porque les dan un puesto, quizás en el trabajo, quizás les empieza a ir muy bien, y empiezan a cambiar. Y algunos empiezan a decir, y es que el dinero es malo. El dinero no, en sí no es malo, porque el dinero no cambia a las personas. Las personas reflejan quiénes realmente son cuando tienen poder. Reflejan realmente que les falta humildad. Vemos que aquí nos dejó un ejemplo claro, que si venimos y escuchamos, vamos a evitarnos de problemas, de dolores de cabeza. Pero si no escuchamos, dice, vamos a tener problemas, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. ¿Qué queremos? Dice por ahí un dicho que el que no escucha consejo no llega viejo. Y estos son consejos del Hijo de Dios para nuestro propio bien. Está en nosotros si queremos escucharlo. Debemos ser hacedores, no solamente oidores. Porque lo más grande es cuando aprendemos algo nuevo y lo practicamos, ya nunca volvemos a ser igual. Y más cuando vemos el efecto que eso tiene. Cuando vemos, bueno, es que hoy me ofendieron, hoy no contesté mal, me siento bien conmigo mismo, no me siento mal, tengo paz, porque no estoy guardando rencor, porque no estoy pensando en venganza, porque perdono al que me ha ofendido, a la persona que me hirió. Entonces, cuando vemos el resultado, ya no volvemos a ser igual. Nos dice San Mateo capítulo 16, verso 13 al 16. San Mateo capítulo 16, verso 13 al 16. ¿De quién era Jesús? Dice así, San Mateo capítulo 16, verso 13 al 16. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy?
Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pedro lo declaró. Él no tuvo la necesidad de decir: ustedes saben que yo soy el Hijo de Dios. No, les preguntó: ¿y ustedes qué piensan? Y Pedro le declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en su vida toda vemos que él no actuó con soberbia, él no actuó con orgullo, y en ningún momento se ensanchó y dijo: ustedes me tienen que servir, me tienen que adorar, porque yo soy el Hijo de Dios y los vine a salvar. Porque suele pasar, ¿verdad?, cuando alguien va a hacer algo en favor de alguien y empieza: no, pues yo vine porque me mandaron, yo vine porque necesitas ayuda y pues veo que tienes necesidad, te voy a ayudar. No vino con esas palabras, pero sabemos quién era. Por fe creemos que él era el Hijo de Dios y que pudo actuar con esa forma porque él era poderoso y no lo hizo. Vemos aquí los apóstoles, o en sí Pedro, cómo declara que él era el Hijo del Dios viviente. No era. Alguien como ellos. Y vemos que aquí mismo en este capítulo, en el verso 16, en el mismo capítulo 16 al verso 20, al verso 23, un hecho que nos pone a pensar y a la vez nos afirma de que hay cosas que a veces pensamos que están bien y que no realmente lo están. Aquí mismo en San Mateo capítulo 16 del verso 20 al verso 23 dice así: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Amén. Ya sus apóstoles le aclararon, le afirmaron: creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él les dice: no le digan a nadie eso, que yo soy Jesús el Cristo, no lo digan. Y les aclara y les dice que lo que va a padecer cuando él vaya a Jerusalén. Y Pedro pensando: pero es que eres el Hijo de Dios, ¿por qué te van a tratar así? No lo permitas. Tú eres el Hijo de Dios, no mereces ser tratado así. Pedro, su forma de pensar, pensando es que no mereces tú eso. Quizás alguien que ha hecho algo malo, pero tú no. Porque Pedro creía que tenía razón. Pero le dice Jesús algo bastante fuerte: apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo y porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Porque los hombres así piensan: alguien con un alto rango, con una alta posición, merece ser tratado bien, merece ser tratado con más respeto que otros, con más quizás diferente.
Y Jesús le dijo: no, sí soy el Hijo de Dios, pero también le confirma que se tenía que cumplir lo que Dios ordenó. Él obedecía órdenes, era obediente. Entonces a veces pensamos que alguien merece mejor trato por su postura, por su condición, cuando vemos que aquí el Hijo de Dios dijo: no, así no es. Esos son pensamientos de hombres, pensamientos carnales. Y vamos a ver seguir leyendo en este capítulo, ya que en el verso 24 Él les declara y les dice a sus discípulos: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Entonces les dijo: si quieren seguirme, ya saben lo que van a hacer ahora. Niéguense a sí mismo. Que lo que les dice su carne, digan no. Que lo que les dice sus pensamientos de hombre, digan no, porque no está bien, no le agrada a Dios. Niéguense a sí mismo y sígame. Y sigue diciendo en el verso 25: porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Porque ¿de qué le sirve al hombre tener buenos tratos en esta vida y que quizás crea que no necesita favores o que no necesita ser salvo, cuando al final se va a perder? Dice Jesús, ¿de qué le sirve? Porque esto, para alguien con una posición alta, podríamos decir, de una profesión alta, o de una familia muy pudiente económicamente, les es difícil entender y aceptar que ellos, en su condición, necesiten de Jesús. E incluso escuchaba que incluso unos han dicho: yo no necesito de Jesucristo. Incluso una vez un hombre famoso dijo: yo soy más famoso que Jesucristo. Su carencia de humildad le hizo decir esas cosas, porque entendemos y sabemos bien que el Hijo de Dios vino a morir para salvarnos, y se requiere humildad para aceptarlo. Entonces, vemos que quienes quieran seguir a Jesús deben negarse a ellos mismos, su deseo. Porque, voy a poner un ejemplo de alguien que aquí en esta tierra, como he visto videos en Arabia Saudita, hay reyes que viven en palacios gigantescos y llenos de oro, y sus vajillas son de plata y algunas tazas hasta de oro, y sus carros hasta bañados de oro. Y no lo digo en ningún tono de que sienta envidia porque viven así, sino que es un ejemplo de que son unas familias muy pudientes y que viven bastante cómodos, y que venga Jesús a salvar a los que han creído en Él.
Y que ellos digan, yo también quiero estar allá porque pues parece que va a ser un lugar muy bonito, hermoso, donde no va a haber sufrimiento. Pero allá no vas a tener tu palacio, allá no vas a tener todo el oro allá no vas a tener el trato que aquí estás recibiendo. ¿Eres capaz de negarte a ti mismo y decir, está bien, dejo todo eso por amor a Jesucristo? Quizás no, quizás sí. Entonces, debemos tener claro que debemos de negarnos para hacer la voluntad de Dios. Dejar a un lado nuestro yo y decir, ¿qué quiere Dios de mí? Un ejemplo muy grande que nos dejó nuestro Señor Jesucristo lo vamos a leer en San Juan capítulo 13, verso 12 al 17. San Juan capítulo 13, verso 12 al 17. Dice, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Hacer qué? Si sabéis estas cosas. ¿Qué cosas? De humildad. Porque lo que Él hizo es un ejemplo de una acción de humildad. Le lavó los pies a sus apóstoles y nos exhortó a que nosotros también debemos lavarnos los pies los unos a los otros como muestra de humildad. Y dijo, porque el siervo no es más que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Sabemos que Él vino a la tierra y se hizo siervo para salvarnos. Y Él en ningún momento se creyó más que su Señor, su Padre. Porque a pesar de que sabemos que era como la semejanza o imagen de Dios, no se sintió como Dios. Él dice no se sintió más que su Señor, y el apóstol no se debe sentir más que el que le envió. ¿Por qué? Porque quizás aquí no se ha de ver mucho, pero suele pasar en otras congregaciones. Incluso yo miré en otra iglesia que hace años acudí, como el apóstol, que se decía llamar apóstol, lo trataban como si fuera Dios, de tal manera que me sorprendió ver cómo trataban a un hombre de esa manera. Y otros predicadores que los tratan como a alguien supremo y que les gusta esos tratos. Aquí está el mensaje, la recomendación. El siervo no es más que su Señor, y el apóstol no es más de aquel que le envió. Jesucristo no recibió esos tratos, no los toleró. Entonces, es para ponernos a pensar. Él nos dejó claro
ejemplos que no son difíciles de entender, cómo practicar la humildad. Él lo hizo y quizás no podamos en su profundidad entender esa parte de que Él tenía ese poder de defenderse, de hacer cosas grandes cuando estaba siendo golpeado, azotado. Quizás con el poder podía hacer que el látigo con el que le estaban dando desapareciera, o quizás podía hacer que en su espalda llegara y al punto de tocarle la espalda pues no le tocara, porque lo podría hacer y no lo hizo. Muestra tan grande de humildad. Dice en San Mateo capítulo 20, del verso 20 al verso 28, San Mateo capítulo 20, del verso 20 al verso 28, vamos a ver esta parte bíblica donde acontece un hecho bastante interesante y dice así: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo, y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que soy yo bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Y él les dice: a la verdad, mi vaso beberéis, y el bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Un hecho interesante, ya que esta madre quería que sus hijos estuvieran allá con Jesús en su reino. Era una mujer de fe, obviamente. Creía en Jesús y que habría un reino, y le dice que mis hijos estén allá contigo. Se sentiría muy orgullosa, muy contenta de que sus hijos estén allá al lado del Hijo de Dios. Pero les dice Jesús que a eso él no le corresponde, sino a su Padre. Pero ¿qué pasó también después de eso? Que los 10 apóstoles que estaban ahí escucharon y se enojaron, porque puede que alguien de ellos también quería tener esa posición, anhelaba estar allá, y ya estos dos se les habían adelantado, habían pedido más primero que ellos. A lo que él les dice: aquel dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que anhele un puesto más alto debe ser servidor? Y le sigue diciendo: y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, porque como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Les puso el ejemplo y les explicó
con manzanitas les explicó. El que lo hayan entendido o lo queramos entender, ya está en nosotros. Él, siendo el Hijo de Dios, dice, no vino para ser servido, sino a servir. Algo quizás para algunos difícil de entender, porque el ser humano no lo ve de la manera en que Cristo lo estaba viendo o Cristo lo ve, porque es como yo voy a ser más sirviendo, o si yo quiero ser el primero debo ser el siervo, como que pareciera que no tiene sentido. Pero Él nos dejó el ejemplo porque dijo, porque así Él vino a servir, vino a servirnos. Y a veces no lo vemos de esa manera, que Él vino a servirnos. Claro que no estuvimos nosotros en ese entonces allá con los apóstoles, pero Él vive, su palabra es real y sabemos que si hoy fuera el día en que Él debería de obedecer, Él vendría con gusto a hacerlo. Vendría con gusto a servirle hoy. Y porque está dispuesto a servir. Porque si venimos y le adoramos y en oración le pedimos favores, Él está dispuesto a servir, dispuesto a ayudar. No pensamos que Él se va a enojar o está indispuesto o que no nos quiere oír o que no nos va a oír, porque si oramos por fe creemos que Él nos va a oír, que escuchará nuestra oración, porque está dispuesto a servir. Entonces vemos que Él nos puso el ejemplo y nos exhortó a que así lo hagamos también. Pero vamos a ver un ejemplo del cual no debemos hacer. San Mateo capítulo 23, verso 1 al verso 12. Un ejemplo del que no debemos o de lo que no debemos hacer, porque dice así en San Mateo capítulo 23 del 1 al 12. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus flaquerías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Amén. Un ejemplo que no debemos hacer de estos escribas y fariseos que decían hagan esto, mas ellos no hacían. Y porque dice las acciones que hacían que no debemos hacer, que ellos amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, les gustaba esa vida de ser respetados, de ser admirados.
tratados diferente. Mas dice, entre ustedes no debe ser así. Entonces, ¿cómo debe ser? Porque dice, bueno, entonces, ¿cómo debe ser? Bueno, el que es mayor de vosotros, dice, sea vuestro siervo. Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. ¿Cómo? Que para ser ensalzado tengo que humillarme. Quizás lo vean algunos mal, pero la realidad, como miramos, ¿qué es humildad? Es simplemente actuar sin orgullo, actuar sin soberbia, actuar sin egoísmo. Porque, y esto lo he leído en varios comentarios, en videos que he visto, de que nuestra cultura, nuestra raza hispanohablante o mexicanos mayormente, tendemos a que en casi muchas cosas, primero yo, después yo, y si sobra yo. Y no debe ser así. Porque si esa forma pensara Jesucristo, Él no hubiera venido, pues yo estoy tranquilo, yo estoy bien aquí en el cielo con mi Padre, no tengo necesidad de ir. Él no pensó en Él solamente, pensó en los demás. No está bien de primero yo, después yo, y si sobra yo. No es de cristianos, no es un ejemplo que Jesucristo aprueba, porque es lo que hacían los escribas y los fariseos, primero ellos y los mejores asientos ellos. Y dijo Él, eso no está bien. Que el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Y esto lo podemos ver en un ejemplo que quizás podría ser cuando alguien nos ofende y que nosotros vayamos y le digamos, perdóname, no fue mi intención, si te ofendí, y ofrezcamos disculpas. O perdonemos a aquella persona que nos ofendió. Y entonces vamos a ver cómo nuestro Dios obra en nuestra vida. Nos abre los ojos para ver cosas que antes no mirábamos. Y nos va mejor en la vida, porque como lo dijo en un pasaje anterior, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Van a ser felices si las practican. Felices. Van a estar contentos, en paz, sin problemas, porque no están buscando venganza, no tienen rencor, no tienen soberbia, no tienen orgullo, son humildes. Pueden pedir un favor. Están en una dificultad, un problema en su vida, en su trabajo, en su matrimonio, y dicen, ayúdame, no sé cómo hacerle aquí, mira, pero creo que tú me puedes ayudar. Porque eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, a que no creamos que yo lo puedo todo y yo lo voy a solucionar y voy a encontrar la salida. Debemos ser humildes y reconocer que no somos todopoderosos, que necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos ser salvos. Vamos a ver en el siguiente pasaje donde vemos a Pablo, el apóstol Pablo, exhortándonos a actuar. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Amén. Aquí es donde vemos que el pensamiento de que algunos piensan de que primero yo, después yo y si sobra yo, pues es antibíblico, porque aquí Pablo nos exhorta que no miremos cada uno por lo nuestro, sino cada cual también a lo de los otros. Tener empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, porque ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Él sabía que estábamos destinados a perdernos, destinados a morir. Y tuvo empatía y dijo, bueno, si yo me pongo en su lugar y saber que me voy a perder, entonces la vida no tiene sentido. Y vino y se entregó para nosotros ser salvos. Dejó todo lo que tenía para venir a salvarnos. Veo que a veces, ingenuamente quizás pensamos, aquí y en México veo cómo el gobierno empieza a ayudar a muchas familias que tienen familiares indiscapacitados, y aquí a las familias que tienen hijos que les van a dar ayuda. Y digo, qué bueno, qué bendición que haya esa facilidad, que haya esa oportunidad. Yo no me va a tocar, pero sé que alguien que le va a tocar sí lo necesita realmente y que sí le va a ser de grande ayuda. Al igual en México hay muchas familias que esa ayuda que les va a llegar, sin duda alguna les va a ser de grande ayuda. Pero hay personas que piensan, y espero que no sea en la iglesia, ¿y por qué le van a dar a él? ¿Y por qué le van a dar a ella? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué a mí no? Cuando no lo necesitan quizás realmente. Y ese pensamiento no está bien. Debemos de pensar también en los demás. De hecho es lo que Jesucristo hizo, pensó en nosotros. Él no vino por Él, pensando en Él. En ningún momento vino pensando en Él, Él pensó en nosotros. Porque vemos que en una oración que Él hizo, oró por sus apóstoles y aún oró por aquellos que creían, que creerían en la palabra de ellos, o sea, nosotros. En ningún momento pensó en Él, pensó en los demás. Eso es muestra de humildad. Y nos sigue diciendo aquí en Filipenses capítulo 2 del verso 5 al verso 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Que haya este sentir en nosotros. Imitemos, dice, a Jesucristo, que Él
mostró humildad, porque dice que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Hay algo que Él no pueda, que se le complique hacer? Vemos Jesucristo en una parte donde Él iba en una barca con sus apóstoles y que de repente dice que las olas empezaron a hacerse grandes y el agua empezó a entrar en el barco que ya se quería hundir, y ellos bien espantados y atemorizados no sabían qué hacer, y uno de ellos va y corre y despierta a Jesucristo y le dice: Maestro, dice, sálvanos que perecemos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? En plena tormenta, mientras otros vivían una tormenta, Jesús estaba calmado, tranquilo, estaba durmiendo. Van y lo despiertan y se levanta y dice: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Mira, la tormenta nos espanta y nos vamos a morir. Sálvanos que perecemos. Y le dice: hombres de poca fe, y reprende a la tormenta y le dice: shh. ¿Qué le dijo? Enmudece. ¿Y qué dice que pasó? En ese instante las olas, todo se calmó, hubo paz, tranquilidad. Y en ese momento todos se sorprendieron: ¿cómo es posible? ¿Quién es este hombre que hasta las olas, el viento lo obedece? Entonces eso es poquito de lo que Jesús podía hacer. Y si Jesús hacía esas cosas, si el Hijo hacía esas cosas, pues ya podrían imaginarse qué hace el Padre. El Padre puede hacer resucitar a una persona que ya la consideraron muerta, y hasta en 3 días en la tierra, en la tumba, la puede revivir, porque eso hizo con su Hijo. Entonces Jesús tenía un poder grande. Y que dice aquí el pasaje que aún con todo eso Él no dijo: no, pues yo soy el Hijo de Dios, yo soy más que todos ustedes. En ningún momento. Él no tuvo, dice, por usurpación ser igual a Dios. Porque hubo una vez un joven, dice, un príncipe que se le acerca y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él, ¿qué contestó? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. No dijo: pues sí, tienes razón, yo soy muy bueno, vine a salvarlos, vine a dar mi vida por ustedes, realmente soy bueno. No, ninguno es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Dice: ninguno es bueno sino solo uno, y es a saber, Dios. Era una humildad tan fija, tan clara, que nadie puede negar. Uno con un puesto quizás en el trabajo más o menos bueno, y pues ya uno se siente que ya la puede todo y que me tienen que obedecer a mí ahora, yo soy el encargado, yo soy el dueño. Y no es así. Así no funciona con Jesucristo, así no funciona con los verdaderos cristianos. Así que vamos a tener esta última lectura en este pasaje del verso 9 al verso 11, esta última lectura, ya que vamos a ver lo que aconteció en Jesucristo por esa humildad que Él mostró, porque se humilló. ¿Qué dice que le aconteció? Vamos a tener esta última lectura en el verso 9 al verso 11 de Filipenses capítulo 2, que dice así, Filipenses capítulo 2, del verso 9 al verso 11, muchas gracias. Vamos a darles todos lectura, que dice así: por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén y amén.
Y eso fue lo que le pasó a Jesús, por su humildad, porque se humilló, dice que fue ensaltado y que se le dio nombre sobre todo nombre, y para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Gloria a Dios. Quiero terminar con esta frase que meditaba y entendía, y creo que es la enseñanza que recibimos de este tema de la palabra de Dios en esta tarde, que es humildad. No es pensar menos de usted como alguien que no tiene valor, sino pensar menos en usted y pensar más en los demás, porque eso hizo el Hijo de Dios. Humildad no es pensar menos de usted como alguien que no tiene valor, sino pensar menos en usted y más en los demás, porque eso hizo el Hijo de Dios. Lo otro, lo primero, es sufrir de baja autoestima, porque somos muy, pero muy valiosos para Dios, porque si no, no vendría su Hijo a morir por nosotros. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.